Buenas tardes, mi nombre es Sandra Melena Lozano del programa de Administración de Empresas. En este momento pues vamos a explicar las diferencias entre contratación pública y privada eh, del contrato público y privado. Son muchas las diferencias que hay porque el contrato público requiere mucho más papeleo, muchas más especificaciones, es más complejo. A fin de cuentas pues es algo que se hace con el Estado. Entonces, en cuanto a las partes involucradas en esto están las entidades públicas y con el Estado. En el contrato privado son acuerdos entre particulares o empresas privadas. La contratación pública pues se rige de acuerdo a la ley 80 de 1993, el decreto 1082 de 2015, mientras que el contrato privado se rige de acuerdo al Código Civil y otras normas específicas según el tipo de contrato. Los contratos públicos están sujetos a regulaciones específicas por la ley, mientras que los contratos privados se rigen por el derecho privado. Lo público pues requiere un procedimiento específico para su adjudicación y varía dependiendo del tipo de contrato, mientras que el privado involucra a los contratos civiles, no tienen un procedimiento específico, pero es recomendable que se documente. En cuanto a partes del contrato público y privado, pues el público tiene tres partes, que es el contratante, el contratista y el interventor. El contratante pues es el Estado, el contratista es el que provee el bien o el servicio, que es el que recibe el pago, y el interventor es quien se encarga de que todo se haga de acuerdo a la ley y que las, los contratos se hagan con transparencia. El contrato privado pues realmente presenta libertad formal siempre y cuando se incluyan en ellos toda la información pertinente. En este caso, pues si hablamos de una compra-venta, pues hay una parte vendedora o prestadora del servicio y una parte compradora o receptor del servicio. Y la vendedora, pues es la persona natural o jurídica que se compromete a vender un bien o prestar un servicio. Y la compradora receptora es la persona natural o jurídica que adquiere el bien o el servicio prestado por parte del vendedor o vendedora. Muchas gracias. Principios del contrato público. Los principios que rigen los contratos públicos son 10, voy a hablar solamente de dos. El principio de transparencia, el cual se encuentra en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Este principio establece que los contratistas deben seleccionarse a través de la licitación o concurso público para soportar que esta selección es justa y transparente. El principio de responsabilidad se encuentra en el artículo 26 de esta misma ley. Habla que los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de terceros que puedan verse afectados por la ejecución de dicho contrato. En cuanto a los contratos privados, estos son regidos por 9 principios. Voy a hablar solamente de dos. El principio del abuso del derecho, el cual establece que es el exceso del ejercicio de un derecho y nadie puede hacer esto para, para dañar a otros. El principio de la consensualidad es también un principio que rige los contratos, ya sean civiles, comerciales o laborales, y hace referencia al mutuo acuerdo, a la expresión de voluntad entre dos o más partes. Tipos o clasificación de los contratos públicos y privados. Los contratos públicos están clasificados en 7 tipos. Voy a hablar solamente de dos. Los contratos estatales, que son aquellos celebrados por entidades estatales como el gobierno nacional, departamental o municipal, así como entidades descentralizadas y empresas estatales. El contrato de servicios son aquellos que se adjudican para el desarrollo de una actividad concreta o para una utilidad distinta a una obra o suministro. Los contratos privados. Estos pues se encuentran en el artículo 140, desde el artículo 146
perdón, 1496 al artículo 1500. El contrato unilateral es el contrato, este tipo de contrato es cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. El contrato gratuito o de beneficencia también es cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes. El contrato consensual es cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Responsabilidad de incumplimiento del contrato público y privado. En un contrato con una entidad pública, según la Ley 1474 del 2011 y el artículo 86, imposición de multas, sanciones y declaratorias del incumplimiento. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones practicadas en el contrato y hacer efectiva la cláusula penal. Las medidas que proceden frente al incumplimiento contractual son multa, declaración de incumplimiento, terminación unilateral anticipada y declaratoria de caducidad. En el contrato privado, para establecer las consecuencias del incumplimiento de un contrato, se parte del hecho de que son del obligatorio cumplimiento para las partes involucradas. Por tal motivo, la inobservancia de las cláusulas u obligaciones practicadas repercuten en dicho incumplimiento, provocando daños a la otra parte. Buenas tardes, mi nombre es Karen Isamar Rodóñez, pues pertenezco al grupo de contratación pública y privada y estudio en el Capitalito. Por esta ocasión me ha tocado el punto de la dispositiva explicar la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. Este principio de igualdad forma parte fundamental de una realidad que no es igual y opera imponiendo un tratamiento igualitario a las personas que se encuentran en iguales circunstancias o, lo que es lo mismo, implica una prohibición general de trato desigual entre sujetos que se encuentran en situaciones iguales. Gráficamente, puede decirse que, desde esta perspectiva, este principio, que se configura en su vertiente constitucional con un límite frente al poder político, presenta una doble cara. Por un lado, supone la exigencia de tratamiento igual en su vertiente positiva y por otra extraña una prohibición de trato desigual. En su vertiente negativa, en ambos casos, siempre que los sujetos o situaciones a los que se apliquen puedan ser considerados iguales. Tenemos aquí una pequeña diapositiva que dice definición de conceptos, que debería ir pues en las primeras, pero pues se puso acá de último como una pequeña explicación, ¿no? Entonces, concepto de contrato público. Un contrato público es un documento que recoge un acuerdo entre dos partes y en el que figuran los detalles y las condiciones de una determinada operación. Dado que es un contrato público, una de las partes interesadas debe ser la administración pública. Y el contrato privado es un contrato que puede referirse al contrato realizado por las personas que intervienen con o sin asesoramiento profesional, así como el contrato entre personas naturales o jurídicas, sean públicas o privadas, en las que existe una relativa igualdad intractual, no existiendo potestadores que uno puede imponer al otro. Muchas gracias, eso fue todo.